Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio que estamos haciendo sobre la metodología de estudio como una herramienta para poder aprender las escrituras en su contexto. Esto es algo que, como venimos hablando en las últimas clases y he compartido varias veces, como lo hemos aprendido también de nuestro maestro, el hermano Rico Cortés, de tener una guía, podemos decir, un orden a la hora de estudiar las escrituras y permanecer dentro del mensaje que las escrituras nos quieren dar. Obviamente, para poder entender el mensaje de las escrituras, necesitamos comprender el contexto. Y hemos marcado esta serie de estudios con la frase del profesor John Walton, que es: la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces, poner una base en cuanto a los temas de contexto, de tener una guía de los temas que se van a cubrir dentro del contexto bíblico, nos ayuda a conocer el mensaje que que la audiencia original estaba recibiendo. Por ejemplo, cuando leemos una carta apostólica, cuando leemos los escritos del primer siglo, o más bien cuando leemos el Tanaj, cuando leemos lo que conocemos como el Antiguo Testamento, cuando leemos los profetas, cuando leemos el Pentateuco, ya ahora tenemos una idea de quién es la audiencia original, y conocer el contexto a través de las esferas nos permite saber qué es lo que está pensando la audiencia original, qué es lo que entiende la audiencia original con respecto a ciertos temas. Obviamente, esto no quiere decir que son los temas que sí o sí son los únicos temas, me refiero a que no son los únicos temas que vamos a ver dentro de las escrituras bíblicas, pero estos son como los iniciales, como esos que nos van a empezar a abrir nuestros ojos y empezar a distinguir algunos temas y cómo relacionar cada una de las esferas en cada escritura y cómo cada una de estas esferas se están relacionando. Algo que estábamos hablando antes de comenzar la grabación, es como la esfera de nueva creación, que fue la que cubrimos la última clase, con la esfera de caos y orden, se relacionan de forma directa. Por eso, si nosotros vemos la metodología, voy acá a compartirles la metodología familia, nosotros obviamente tomamos los temas, la herramienta, pero fuimos llevando un orden con respecto a los temas, a cómo desarrollar los temas, porque también lo hemos estado viendo de acuerdo a cómo esto aplica a nuestras vidas. Arrancamos con la justicia y la bondad de Dios, que recuerden, la justicia y la bondad de Dios es lo primero que nosotros conocemos. Una vez que conocimos a esa justicia y esa bondad de la misericordia, podemos decir, de Dios, empezamos a conocerlo y a entender que tenemos una relación de pacto, una relación de convenio con el Eterno, en donde el Eterno ya de antemano hizo el pacto con su pueblo, con Israel. Ahora nosotros, al ser injertados, como dice Romanos 11, tenemos que cumplir con nuestra parte del convenio. Y esto nos determina esa relación de pacto que tenemos con el Eterno. Después esto se relaciona con honor y vergüenza, porque cuando nosotros llegamos al Eterno y miramos hacia atrás, la verdad es que nuestras vidas estaban en vergüenza. Pero ahora, a través que estamos caminando en sus mandamientos, en aprender a conocer a Dios, el Eterno nos permite a través de Yeshua que salgamos de nuestro Egipto, de nuestro pecado, de nuestro exilio, y empecemos a retornar a su presencia, y Él paso a paso va restaurando nuestro honor. Y miren, la esfera que seguía era nueva creación, pero es importante ver que cuando en este proceso que el Eterno empieza a restaurar nuestro honor, que empecemos a entender que tenemos una relación de convenio, ¿qué sucede? En nuestras vidas hay un proceso de transición para hacer una nueva creación, y eso lo podemos llamar caos y orden, en donde lo primero que vamos a ver cuando llegamos a los pies del Eterno es que nuestras vidas estaban en caos. Nuestras vidas estaban en desorden, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, lo que dice el Eterno que es bueno, y no lo que creemos que nosotros es bueno, o nuestra cultura, o nuestras tradiciones, sino que cuando empezamos a analizar ahora nuestra forma de vivir conforme a lo que el Rey de Reyes nos ha estipulado como la parte del convenio que tenemos que nosotros cumplir, nos damos cuenta que nuestra vida está en caos. Y ahora vemos que a través de Yeshua, que es la luz que ilumina el mundo, al cosmos perfecto de Dios, podemos ver ese caos en nuestras vidas. Pero vimos que teníamos dos caminos: o ir de nuevo a las tinieblas o correr hacia la luz.
Y obviamente hay caos en nuestras vidas. Obviamente esto nos va a traer consecuencias o va a haber un proceso en el cual no nos vamos a sentir muy cómodos. Pero si yo tengo mi mirada fija en la luz, voy a empezar este proceso de transición en donde voy a empezar a poner en orden mi vida para empezar a hacer una nueva creación. Y esto lo determinamos en la última clase, cómo empezó esta nueva creación, porque decimos que Yeshua, ese es el postrero Adán, el último Adán, que viene a restaurar, a hacer un tikkun, una restauración de lo que no hizo el primer Adán, que por el primer Adán entró la muerte eterna estamos hablando, a la creación perfecta de Dios. Ahora a través de Yeshua, Él vence a la muerte eterna, nos da la promesa de la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que caminar un proceso en el cual vamos a ver que estamos en caos. Mientras vamos avanzando, nuestra vida se va poniendo en orden y en línea con lo que el Eterno dice. Entonces, ahora nosotros podemos decir, entramos a hacer una nueva creación, como también lo menciona en los escritos del primer siglo, un nuevo hombre, una nueva criatura, porque ya no vamos a estar sujetos a la muerte eterna, sino que ahora tenemos la promesa de la vida eterna a través de Yeshua. ¿Vamos a morir? Sí, pero tenemos lo que se llama esa promesa de la vida eterna, que vamos a resucitar y vamos a poder ahora estar listos para nosotros poder estar en el espacio sagrado del Eterno. Y esa va a ser la espera que vamos a culminar con este estudio. Hoy vamos a marcar un precedente con respecto a lo que es los espacios sagrados. Vamos a conocer este término y cómo esto es visto a través de la Biblia. Obviamente que vamos a marcar un precedente con respecto a lo que es el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Medio Oriente, en donde vamos a ver los conceptos de lo que la audiencia original del Antiguo Testamento o Tanakh entendían como lo que eran los espacios sagrados. Y después vamos a ir viendo cómo esto aplica bíblicamente y cómo ahora nosotros podemos ser parte de esos espacios sagrados. Y obviamente esto lo vamos a culminar en el estudio próximo a espacio sagrado con un tema muy importante, que es la pureza ritual y la pureza moral. Pero para poder comprender esos términos, necesitamos entender el por qué esos términos son tan importantes a la hora de hablar lo que es espacios sagrados. Así que vamos a comenzar, familia. Quiero compartirles esta información con respecto al contexto cultural de lo que es espacios sagrados. ¿Qué es lo que se entendía en el mundo antiguo, en el antiguo Medio Oriente con respecto a lo que es espacios sagrados? El contexto, vamos a hablar un poquito sobre contexto. El culto tenía lugar en los templos, o sea que, miren, espacios sagrados en la mentalidad de Antiguo Medio Oriente tiene que ver con los templos y santuarios que además que estaban en las ciudades altas o en los lugares altos de las ciudades, en donde, como ocurrió en Canaán y entre los hititas, en colinas y bosques. O sea, miren familia, ahora esto tiene bastante sentido porque hay un salmo que nos habla sobre de dónde vendrá mi socorro. Y esto tiene que ver con esto, familia. Miren, el culto tenía lugar en los templos y santuarios, que además en las ciudades se podía hallar también como ocurría en Canaán y en otros lugares hititas, en colinas y bosques. El templo se concebía como la morada de Dios y albergaba una imagen o estatua del mismo. En los Bahamá o lugares altos cananeos, la divinidad masculina era representada por una estela de piedra y la femenina por un cipo de madera. O sea, vamos a ver que había, cuando se hablaba de, por ejemplo, en el mundo cananeo, los templos y los santuarios eran los espacios sagrados por excelencia. Que vamos a ver que en Canaán y los hititas se caracterizaba por estar en los lugares altos y en los bosques. Y esto era por el tipo de adoración que ellos tenían. Y vemos que una figura o una divinidad masculina era representada por una figura de piedra, mientras que una deidad femenina era
representada por una imagen, podríamos decirlo, de madera. El culto diario a los dioses que se celebra en sus templos y del que el pueblo estaba excluido, consistía fundamentalmente en venerarlos, alimentarlos con diversas ofrendas por medio de rituales muy estrictos en los que era preciso observar numerosos prescripciones. O sea, estamos viendo, familia, que nos está hablando que dentro del mundo del antiguo Medio Oriente, la cultura que rodeaba a Israel, que salió de Egipto, vamos a ver que habían todos estos procedimientos. Los templos en donde supuestamente habitaban las deidades en imágenes, en donde vemos que parte de los rituales era alimentar estas imágenes y un montón de rituales y procesos muy complicados que ni siquiera las personas podían participar de estos rituales. Y esto es algo que cuando veamos el contexto bíblico de los espacios sagrados, vamos a ver que es un precedente contracultural lo que establece el Eterno. Obviamente va a usar el mismo vocabulario con respecto al templo y el santuario, pero vamos a ver un proceso, un precedente contracultural, en donde el pueblo es parte de la adoración a Dios, mientras que en las naciones el pueblo estaba exento o no podía ser parte de la adoración a su Dios, sino que era algo reservado para la élite, para los sacerdotes, para las personas adineradas, y que obviamente todo era un culto de misterio y cosas raras que el pueblo no entendía, pero ahora vamos a ver cómo el Eterno cambia esta mentalidad de Israel y empieza a marcar un precedente contracultural. Y esto es bien interesante porque como vemos, la adoración, y creo que hasta el día de hoy vamos a ver que en estos lugares, en Latinoamérica, hay lugares altos de adoración. Ahora sabemos de dónde viene, es parte de la mentalidad del antiguo Medio Oriente, la mentalidad antigua de adoración. Y ahora esto es increíble porque, como yo les decía, el Salmo 121 habla sobre esto. Me gustaría que leamos el Salmo 121. Mi hermana Ana, ¿puede leer el Salmo 121? Vamos a leer el Salmo 121 porque el vocabulario del Salmo 121 nos va a marcar este precedente de la gran diferencia que es la adoración y los espacios sagrados en el mundo antiguo con la adoración y los espacios sagrados de acuerdo a las escrituras. Salmo 121 lo vamos a leer completo, mi hermano. Mi hermana, si puedes abrir el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, mi hermana, ahora Hola. sí la escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Pero miren cómo empieza el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Wow, familia. Cuando nosotros estudiamos el templo, y esto es el tema central de la metodología, vamos a ver que los levitas cuando cantaban este salmo en el pórtico, en la puerta Nicanor, en la puerta del este, esto lo hacían con un propósito, familia, marcando este precedente contracultural. Recordemos que Israel no estuvo exento de la adoración a ídolos, que tuvieron el templo con ellos, iban y adoraban en el templo, y los profetas nos relatan esto, que iban y adoraban en el templo, adoraban, perdón, a Adonai, adoraban a Hashem, llevaban sus ofrendas, pero salían del templo y se iban a los lugares altos a adorar a otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquel Salmo 121, este es un cántico gradual, es uno de los cánticos que se cantaban en las festividades, era un recordatorio para Israel de decir,
¿De dónde viene su socorro? ¿Viene de los lugares altos de adoración a los ídolos? Y es increíble porque cuando uno empieza a estudiar el servicio del templo, los levitas dicen que ellos miraban hacia los lugares altos y les decían, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y les dice el, el verso 2, los levitas respondían, mejor dicho, no es los levitas, sino que esto era como un cántico en donde los levitas pronunciaban una estrofa y el pueblo respondía a la otra. Por ejemplo, los levitas cantaban, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el pueblo respondía, mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No viene de los lugares altos de adoración, sino que viene del cielo del creador del cielo y de la tierra. O sea, este cántico es un poco confrontativo en la liturgia del templo. ¿Por qué? Porque nos está confrontando en dónde estamos poniendo nuestra confianza, en dónde estamos poniendo nosotros nuestro grito de auxilio en un momento de que necesitamos ser socorridos. Y eso es lo que está sucediendo. Y miren, este precepto, esto viene del mundo antiguo, porque en la antigüedad, las culturas de las naciones, hasta en el primer siglo, cuando estuvo Yeshua, también sucedía exactamente lo mismo. Había lugares altos de adoración en donde las personas corrían a buscar su socorro, corrían a llevar sus ofrendas para saciar el hambre de los dioses, y ellos que pensaban que su socorro venía de ahí. Y esto es algo bien interesante. Ahora sabemos, miren, el contexto del Salmo 121 tiene que ver con los espacios sagrados, tiene que ver con la adoración a otros dioses y una confrontación directa al pueblo de Israel diciendo, tu socorro no viene de los lugares altos, sino que viene del creador del cielo, de la tierra. Y el único lugar de adoración es el templo, familia, en donde el Eterno puso su nombre y no hay otro lugar. Y hasta el día de hoy su nombre está puesto ahí por más que esté profanado. Miren por qué es importante estudiar el templo, familia. Y esto es algo que tenemos que considerar y no lo considerábamos. Ezequiel nos enseña con respecto al espacio sagrado por excelencia, que es el santuario, que es el templo. No solo eso, sino Salomón, cuando dedica el templo, en su oración que hace, en su dedicación, él dice que hasta las naciones extenderán sus manos hacia el templo, ese espacio sagrado por excelencia, y el Eterno escuchará la voz de ese extranjero y le ayudará. O sea, miren lo importante, familia, de que prestemos atención a todo esto del espacio sagrado y que conozcamos este precedente contracultural. Y esto nos va a enseñar a nosotros a cómo presentarnos delante del Padre en estos espacios sagrados. Que hoy lo podemos traducir en los tiempos señalados de Levíticos 23. Esos son pequeños microcosmos de espacios sagrados que el Eterno nos permite a nosotros ser parte o hacer el memorial para como un ensayo. Cada Shabbat, por ejemplo, es un ensayo y es un espacio sagrado que podemos hacer nosotros. Y ahora tenemos que tener en cuenta y conocer este término para entender cómo debe ser, por ejemplo, ese espacio sagrado cuando yo aparto el día de reposo, el día de Shabbat, cuando yo aparto una festividad, cuando yo aparto el día de una santa convocación, ¿cómo tiene que ser? Entonces, volvamos al contexto, familia. Volvamos al contexto porque esto es algo que necesitamos seguir aprendiendo para poder marcar este precedente. Entonces, vemos que el tema de los espacios sagrados en el Antiguo Medio Oriente tiene que ver con los templos, con los santuarios, con la adoración a esos ídolos, a esos dioses. Obviamente la Biblia va a usar un vocabulario similar, pero marca un precedente. Y miren algo que a mí me llamó la atención, fue con respecto a cómo eran estos eh, cultos que se hacían en las naciones en los lugares altos. Y esto, miren, tiene que ver, tenemos que tenerlo en mente cuando leemos el Salmo 121, cuando los levitas confrontan al pueblo y le dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque miren lo que sucedía en los lugares altos, dice. El culto diario a los dioses se celebraba en sus templos y del que el pueblo estaba excluido. El pueblo no podía ser parte de la adoración de sus dioses, porque podemos decir, la base de la veneración a estos dioses era la alimentación, vestirlos, bañarlos.
hacer toda una serie de rituales místicos, de, de numerosas prescripciones y tan complicados que las personas solo lo que hacían era llevar su ofrenda, dejaban su ofrenda en la puerta del templo y se iban. Y no podían saber qué es lo que sucedía con esa ofrenda. Si realmente se la comía la estatua o eran los sacerdotes de ese Dios que se la comían, haciéndole creer a las personas que la deidad, la estatua de bronce, la estatua de madera, se lo había comido. ¡Wow! Eso es increíble. Y esto es lo que sucedía dentro de los espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente. Eran habituales las ofrendas de alimentos, dátiles, leche, zumos, panes y las libaciones de vino, cerveza y aceite. Una ofrenda muy preciada era el incienso. También se sacrificaban animales, sobre todo en los ritos de expiación y miren, en los exorcismos, por los que había una clase especial de sacerdotes llamados en Mesopotamia Asipu y Mashmashu, dedicados a ayudar a la gente contra la acción de los malos espíritus y demonios. O sea, miren, los espacios sagrados en el mundo antiguo estaban muy relacionados con lo místico, con exorcismos, con expiación, con estos sacerdotes que dice aquí que estaban de alguna forma dispuestos para ayudar en cuanto a la persecución de malos espíritus y demonios. Eso es la percepción del antiguo Medio Oriente de los espacios sagrados. La Biblia marca un precedente muy fuerte y contracultural con respecto a esto. Sigamos viendo qué más podemos aprender del contexto. Y esto es bien interesante. Miren, demonios maléficos eran asimismo los responsables de las enfermedades y otras desgracias que ocurrían a la gente. Por ejemplo, la Matsu era uno de los demonios femeninos que arrebataba a los recién nacidos del regazo de sus madres. También había espíritus y demonios benignos, como en la Mesopotamia, como el dios o el demonio mesopotámico Pazuzu, rey de los demonios del viento, a quien consignaban su protección a las embarazadas. ¡Wow! Ahora estamos viendo un poquito sobre las bases de las creencias del antiguo Medio Oriente, cómo funcionaban estas creencias. ¿Por qué es necesario que sepamos esto? Porque cuando ahora leamos las escrituras, vamos a ver que el Eterno marca un precedente contracultural, en donde vemos que en las naciones se adoraba cualquier tipo de dioses. Se adoraba el metal, se adoraba el palo, se adoraba la madera, se adoraba a lo que fuera, hasta una piedra se adoraba. Y se creía que habían seres mitológicos que afectaban a las personas de forma favorable o de forma positiva. Y miren, familia, si nosotros vemos de acuerdo a nuestro contexto, miren, y esto vamos a marcar un precedente con respecto a los contextos. Si yo hoy les digo demonios, ¿a ustedes qué se les viene a la mente, familia? ¿Qué entienden por demonios? ¿Qué tipo de seres mitológicos son para nosotros? A ver, familia, si quieren escribirlo en el chat o abrir su micrófono, ¿qué entendemos? Un ser oscuro, malo. Seres malos, seres oscuros. Pero miren lo que sucede, muy bien, gracias mi hermano. Miren lo que sucede en el mundo antiguo. Un demonio puede ser malo, pero también puede ser bueno. Había un demonio que atacaba, que era negativo, que atacaba a los recién nacidos, mientras había otro demonio bueno que guardaba a las embarazadas. O sea, miren esa diferencia que hay entre los contextos familia, entre nuestro contexto occidental y el contexto de Medio Oriente. En el Medio Oriente, un demonio podríamos denominarlo como un ídolo. Era un ídolo, era una deidad. O que pertenecía a los cielos, que eran los dioses buenos, o pertenecía al inframundo. Y ambos eran adorados de la misma forma. Mientras que para nuestro contexto cultural, un demonio es un ser oscuro, como decía nuestro hermano Franco. Un ser que viene a atacar, a hacernos daño. Obviamente, es lo que nosotros hemos entendido. Pero esta es la gran diferencia. Y vemos que en el mundo antiguo, vemos que en los espacios sagrados se adoraban a estos seres. Ya sean buenos o sean malos,
se adoraban porque había que aplacar su ira si era un Dios malo, y si era un Dios bueno, yo tenía que ganarme su favor. Y eso es lo que consistía en los espacios sagrados del antiguo Medio Oriente, en tratar de buscar podemos decir, los favores o aplacar la ira de una deidad o de un demonio. Y miren qué distinto es la percepción del antiguo Medio Oriente con respecto a lo que es demonio, a lo que nosotros consideramos. Algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Vamos a continuar viendo qué más podemos aprender sobre las bases de la creación. Porque cuando nosotros entendemos las creencias del antiguo Medio Oriente, vamos a entender la diferencia que el Eterno está haciendo con su forma que Él nos enseña de cómo adorarles. En el próximo Oriente Medio, perdón, en el próximo Oriente Antiguo, se creía en innumerables dioses y en la existencia de innumerables espíritus o demonios. Muy difundido se hallaba la creencia de que toda persona poseía un espíritu tutelar. Miren de dónde viene esto de, podríamos decirlo, del ángel de la guarda. Miren de dónde viene. Miren de dónde viene ese pensamiento. Esto nos quiere decir que ha habido mucho sincretismo, y cuando el Eterno ahora estudiamos en contexto, vemos que lo que el Eterno quiere es que romper con ese sincretismo, en donde solamente hay un Dios, no hay dioses, hay uno solo. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 al 30, nos dice, grábate bien en tu mente que hay un solo Dios en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Entonces miren qué gran diferencia hay con el mundo antiguo. Muy difundido se hallaba esta creencia de que toda persona tenía un espíritu tutelar, así como que se hallaba potencialmente amenazado por entes maléficos. Los más temidos en Mesopotamia eran los llamados 7 malignos, que bullían por todas partes y amenazaban incluso a los mismos dioses celestes. O sea, miren en la mentalidad del antiguo Medio Oriente el caos que había, el caos que podía vivir una persona a la hora de adorar a un dios. Porque dice que hasta estos mismos dioses del inframundo atacaban a los dioses que eran buenos. Según la tradición, los demonios Gaia había causado la muerte a Tamuzi o Tamuz en el mundo inferior tras ser entregado por Inanna como rescate. O sea, miren, acá hay un ejemplo de lo que se creía de estas luchas cósmicas. O sea, vemos que nueva creación, espacios sagrados están asociados con caos y orden, con el caos y el cosmos, con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente y la cosmovisión que debemos tener nosotros como israelitas. Siendo el mundo una realidad social, además de natural, no nos deberá sorprender que la religión fuera una explicación de la sociedad. Ah, ok, o sea que vemos que todo lo que tiene que ver con espacios sagrados en el mundo del antiguo Medio Oriente tiene que ver con ¿qué? Con religión. Y la religión en el antiguo Medio Oriente permitía explicar una sociedad, cómo funcionaba una sociedad, de la vida de las personas y las relaciones que establecen entre sí y con la naturaleza, por medio de mitos cuyo valor concluyente se reconfirmaba periódicamente a través de diversos rituales, que no era sino la rememoración y reactualización de los acontecimientos primordial que el mito explicaba. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en términos académicos, pero en sí, ¿qué está queriendo decir esto? Que los espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente marcaban el ritmo de la vida de un pueblo, porque el Dios que adoraban marcaba podemos decir, el compás de la sociedad. Si, por ejemplo, se adoraba a un Dios que fomentaba, por ejemplo, el incesto, el pueblo hacía incesto, justificándose en su Dios, en la adoración a su Dios. Si cosas, por ejemplo, que la forma que el Dios que se adoraba en X lugar, su forma de adoración era a través de orgías o de ritos perversos, el pueblo hacía lo mismo y se oprimía de esa forma. ¿Por qué? Porque su Dios se lo permite. Y eso marcaba la sociedad.
Y eso marca el ritmo de cada sociedad. Si nosotros queremos conocer a una sociedad del antiguo Medio Oriente, veamos a qué Dios adoran y conoceremos cómo actúa la sociedad. Y eso era un principio que sucedía en el antiguo Medio Oriente y que obviamente la Biblia no está exento de eso. El pueblo de Dios no está exento. Ahora entendemos por qué el Eterno es tan meticuloso y tan cuidadoso en dejarnos los mandamientos para que nosotros podamos dar un buen testimonio de Él y hacer lo que Él tiene como su carácter y marcar una diferencia con las naciones. Y esto es algo bien interesante, familia. Y esto, cuando nosotros seguimos profundizando, vamos a ver algunos otros detalles que realmente son impactantes al ver cómo eran considerados los espacios sagrados en el mundo antiguo. Tampoco debería extrañarnos, por consiguiente, que siendo esto así, la religión se convirtiera finalmente en una forma de justificar la sociedad y el orden social establecido allí donde las desigualdades de todo tipo habían hecho su aparición y se habían consolidado. O sea que miren, todo servía para justificar, o sea, los espacios sagrados y la adoración a los dioses y cómo se adoraban a los dioses, ¿qué justificaba? Justificaba a la sociedad en sus malas conductas, en el orden social opresivo que tenían. O sea, no, es porque mi Dios actúa así, yo voy a actuar así. Y eso es algo que marcaba las sociedades antiguas. En este sentido, la religión como instrumento de control social, miren, ahora vemos de dónde aparece ahora la religión como instrumento social, no es nada nuevo, viene del antiguo Medio Oriente, de las civilizaciones antiguas. Resultaba a lo largo más eficaz que la coacción y la represión, aunque no siempre es suficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los espacios sagrados y la adoración a los dioses de alguna forma se crea en el antiguo Medio Oriente con el fin de ¿qué? De justificar a la sociedad, de justificar la mala inclinación de la sociedad y traer un orden social en donde los que tienen el poder, por eso entendemos ahora por qué no podían ser parte, el pueblo no podía ser parte de los espacios sagrados a la hora de adorar a sus dioses, porque eso era algo limitado para la élite, algo limitado para los poderosos, para los sacerdotes, quienes eran los que determinaban el ritmo de la sociedad, y no solo eso, oprimían a la sociedad. Porque la sociedad, imagínense una sociedad viviendo bajo 1000 dioses, en donde tenés 400 dioses buenos y 400 dioses y 600 dioses del inframundo. ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo viviría una persona? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Se volvería loca esa persona, porque no sabría a qué Dios tendría que adorar, no sabría cómo adorar a cada uno de los dioses. Si adora a un Dios, quizás me vino este mal porque el otro Dios se ofendió porque no fui y le adoré. Imagínense el caos y cómo se oprimía a las personas y se usaba la religión como instrumento de opresión. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con los espacios sagrados? ¿Por qué familia? Porque los espacios sagrados en el mundo del antiguo Medio Oriente estaba relacionado con esto. Los templos, los santuarios, la adoración a los dioses, que se consideraban espacios sagrados, terminaban en una opresión para el pueblo, terminaban en justificar a la sociedad y justificar no a toda la sociedad, sino a un pequeño grupo que se justificaba en el Dios que inventaban para oprimir al pueblo. Y hay algo que a mí me impactó mucho, y este comentario viene, todo esto que le estoy comentando viene de un recurso que se llama el Oriente, Antiguo Medio Oriente Próximo, de Carlos Wagner. Es un resumen, es muy sencillo, pero es bien interesante lo que marca. Por lo que podemos comprender, se basa en meros actos rituales, o sea, lo que tiene que ver con espacios sagrados en el Antiguo Medio Oriente tiene que ver con solo meros actos rituales, en donde las personas no experimentaban un verdadero cambio en su vida, ni siquiera un arrepentimiento. O sea, miren lo que sucedía. La persona iba a un templo, así como entraba, así salía. Solamente la adoración en el mundo antiguo era para calmar el hambre y la sed y las necesidades de la supuesta deidad.
Y lo hago entre comillas porque eran supuesta deidad. Y no solo eso, sino que la misma sociedad se justificaba de sus malas conductas en la adoración a sus dioses. Entonces, es como decir, pequé, voy, le pido perdón al Dios, salgo del templo y le empato de vuelta, porque peco, empato, vuelvo y peco y empato. O sea, la mentalidad del antiguo Medio Oriente, la mentalidad de los espacios sagrados en el Medio Oriente solamente tenían el propósito de oprimir al pueblo, de establecer una religión para justificar la mala conducta de la sociedad. Y no solo eso, sino de calmar la conciencia, porque no había un arrepentimiento en las personas. Y ese es el concepto, en breves palabras lo podríamos determinar de esta forma, al concepto de espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente. Era un lugar en donde yo iba a calmar mi conciencia, en donde si yo quería justificar mi mala conducta, me bastaba con solo inventar un Dios el cual le creaba toda una serie de misticismos, de rituales que justificaran mi mala conducta. Entonces, como era un Dios, nadie podía cuestionarlo. Entonces, acá ahora va a entrar la gran diferencia y el contraste cultural que va a hacer el Eterno con su pueblo y el debido contraste que debe hacer Israel con respecto a las naciones. Yo quiero preguntarle, familia, esto que hemos leído ahora del contexto de espacios sagrados en el mundo del antiguo Medio Oriente, ¿lo podríamos ver hoy? ¿Podríamos ver algunas cosas que hoy se están repitiendo? Sí, sí, se ve mucho, pastor. Muchísimo aquí en Salta tenemos, eh, vienen peregrinos a la Virgen del Cerro y tenemos un lugar alto donde van de adoración, ¿sí? Y hay un santo que también está relacionado con el tema de las embarazadas, que creo que es San Ramón, acá en Salta y hacen fiesta y todas esas cosas. O sea, ahora miren de dónde vienen. Miren de dónde viene todo. Ahora entendemos de dónde. ¿Y eso quién lo tomó? El sistema religioso católico. Y esto quiero aclarar, no tengo nada en contra con una persona que es católica, sí con el sistema religioso, porque miren, ¿de dónde están tomando esto de adorar en lugares altos? Viene de el antiguo Medio Oriente, de la adoración a los ídolos. Y no conozco a San Ramón, o sea, es la primera vez que lo escucho. Sí, es Pero, de un pueblo de Salta, de un departamento llamado Orán. Usted va para ahí y obviamente está ese santo patrono y le hacen fiestas, todas esas cosas. ok, miren cómo ahora esto va influenciando. Y muchas veces las personas se justifican en, en esa deidad para tener una conducta. Yo sé, por ejemplo, del Gauchito Gil. Aquí en Argentina hay podemos decir, un ídolo que se llama el Gauchito Gil. Es un gaucho borracho que lo hicieron santo, para que otros entiendan en otros países cuando vean este video. Un gaucho es una persona de campo que era borracho, que se le atribuyeron unos milagros y las personas se justifican en ese santo, le piden a ese santo, pero uno ve lo que dicen del Gauchito Gil, cómo viven, y la persona que adora al Gauchito Gil, y es muy parecido. Entonces, miren todo cómo esto ha ido influenciando a la religión. Ahora está el desafío de Israel, de tú, de mí, de todos los que estamos aquí, de que marquemos un precedente contracultural. Y eso es lo que el Eterno quiere que entendamos con los espacios sagrados. Hay una gran diferencia entre la percepción de los espacios sagrados de el antiguo Medio Oriente. Ahora vemos que era para justificar a una sociedad en su mala conducta, calmar mi conciencia, en traer opresión, sí, básicamente era marcar el ritmo de una sociedad, pero a la decadencia. Mientras que el Eterno dice los espacios sagrados son para glorificar al Eterno. Y por eso vamos a ir a las Escrituras. Quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a ver qué es lo que dice con respecto al antiguo Medio Oriente. Porque ahora ya comprendimos con respecto a cómo funcionaban los espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente. Ahora vamos a notar esta gran diferencia que hay entre Israel y el antiguo Medio Oriente con respecto a este tema que es muy importante.
Quiero que, familia, tengamos en mente los versos de Éxodo capítulo 25, verso 8. Y esto es porque es importante para nosotros prestar atención a los espacios sagrados. Y miren cuál es y acá vamos a empezar a ver cómo el Eterno marca una gran diferencia con el mundo antiguo. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 25, verso 8. Eh, puede ser, mi hermana Nancy lo puede leer. Éxodo 25, 8. A ver, pastor, un minutito. Sí, sí, mi hermana, tranquila. Cuando lo tengas, mi hermana, perdón, léelo. Ok, bueno, justo Nancy se desconectó. ¿Puedes leerlo, Héctor? Sí, sí, pastor. Tienes que hacerme un lugar Kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Miren lo que dice. Éxodo 25:8 dice, el Eterno nos está diciendo, me harán un santuario para mí, me harás un lugar Kadosh, un lugar santo. ¿Qué versión estás leyendo, mi hermano? Kadosh, La Biblia Kadosh. la Ok. Biblia de Kadosh. Dice, la Biblia Kadosh dice, me harán un lugar santo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dice, me harán un lugar santo, un santuario para mí? Para que Él habite en medio de nosotros. Wow. Ahora entendemos por qué es importante estudiar el templo, familia. Porque Dios, ¿qué quiere? Habitar entre su pueblo. Ahora, el principio es el mismo que había en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente vemos que los templos, los santuarios, eran lugares en donde se habitaban las deidades. Pero vamos a ver que es distinto el vocabulario. Porque el Eterno, Él quiere habitar con nosotros. En cambio, en el antiguo Medio Oriente, las personas querían que el Dios habitara entre medio de ellos para obtener su favor. Miren qué gran diferencia. Dios dice, sí, mi pueblo va a levantar un santuario, un espacio sagrado, en donde yo voy a habitar con ustedes. En cambio, en el antiguo Medio Oriente, los dioses subían y bajaban o venían del inframundo y subían a los templos y volvían a bajar el inframundo. ¿Por qué? Porque no era la intención de las deidades del antiguo Medio Oriente habitar con el pueblo, sino que ¿qué harían? Venían como de vacaciones, podríamos decirlo, las deidades del antiguo Medio Oriente a que los seres humanos nos atiendan, nos den de comer, nos bañen, nos cambien la ropa. Y hablando de bañarlo, se me vino a la mente otros días, hace un tiempo vimos unos videos de unos viajeros que estaban por la India y que visitaron unos templos en la India. Aún esto que estamos leyendo, que se supone que es antiguo Medio Oriente, hoy en la India está pasando. Hay templos en los cuales se adoran a las estatuas, se invoca a través de un montón de rituales que la verdad uno dice, wow, están locos, pero ¿qué sucede? A esa estatua la bañan, le cambian la vestimenta y ¿saben qué hacen? Le dan de beber a los feligreses el agua con la cual bañaron a la deidad. Googleenlo, búsquenlo. Pero a mí me impactó y quedamos con mi esposa, wow. Lo que estamos estudiando en el Antiguo Medio Oriente hoy está pasando en nuestras narices y no nos damos cuenta. Entonces, miren la gran diferencia. En el mundo antiguo se creía que los dioses habían creado la humanidad para que la humanidad atienda, sean los esclavos de los dioses, a los caprichos de los dioses. Pero miren acá la gran diferencia porque el Eterno dice, ahora sí, me van a hacer un espacio sagrado, pero no como las naciones. Un espacio Kadosh, como decía nuestro hermano recién leía de la Biblia Kadosh. Un espacio santo. Recuerden, palabra Kadosh está asociado con santidad. Un espacio santo, un lugar particular que ya vamos a determinar qué quiere decir esto, pero con el objetivo de que Dios quiere, Él quiere habitar entre nosotros. Él no quiere que nosotros
lo atendamos así, como que Él no quiere que nosotros seamos sus esclavos. Miren la gran diferencia que hay entre los dioses de las naciones y el Dios de Israel, en donde los dioses de las naciones crearon la humanidad para que seamos sus esclavos, mientras el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso, dice, yo quiero habitar con ustedes, yo quiero estar con ustedes. Hermano Héctor, puedes continuar leyendo en el capítulo 29 del verso 45 y el 46. Vamos al capítulo 29, versos 45-46, mi hermano. Ya que estamos ahí en Éxodo, ya que tienes Sí, ahí abierto. bien. Yo habitaré entre Perdón, los mi hijos. hermano, si puedes leer del verso 44 al 46 de Éxodo 29. Bien. Yo dedicaré como Kadosh, como santo, el tabernáculo del testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como Kadosh a Aarón y a sus hijos para servirme en el oficio de Cohen, de sacerdote. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Yo soy Adonai, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy Adonai, su Elohim. Amén. Gracias, mi hermano. Miren lo que dice. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, perdón, en el verso 44 dice, y santificaré el tabernáculo. O sea, va a ser un lugar santo. Sé que va a haber condiciones para estar. Obviamente, esto no impide que todos estén, sino que dice el Eterno, yo escojo para que ministren en el santuario, en pocas palabras, a Aarón y a sus hijos. Pero el pueblo, si nosotros conocemos el servicio del templo, el pueblo podía estar presente en las ofrendas. Una gran diferencia con los espacios sagrados del Antiguo Medio Oriente. Porque en el Antiguo Medio Oriente, como leíamos, las personas iban, llevaban su ofrenda y se retiraban. No veían cómo era la manipulación de esa ofrenda, si se quemaba o no se quemaba, qué sucedía, no sabían. Calmaban su conciencia llevando la ofrenda a la puerta del templo, mientras que en el servicio del santuario, del tabernáculo y del templo, nosotros podríamos estar viendo la manipulación. Sabemos y conocemos cómo se iba a manipular esa ofrenda. Miren la gran diferencia, familia. Miren esa gran diferencia. Y dice el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Eterno en todo momento, Él quiere habitar entre su pueblo. Y dice que conoceremos que Él es Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Justo esta semana estamos hablando de esto, de que el Eterno saca a su pueblo de Egipto. Miren cuál es el propósito. El propósito es que nosotros sepamos que es Él. Y hay más evidencia, familia. Vamos a ver más evidencia con respecto a esto, porque es interesante, porque al marcar este precedente contracultural y el entender de que los espacios sagrados era el templo, y que hoy no tenemos templo, pero hoy nosotros podemos tener una pequeña representación del servicio de la casa de nuestro Dios cuando participamos en un Shabbat, cuando participamos de una festividad. Todo esto nos va a marcar la reverencia, la intención del corazón y principalmente que esto no tiene que ser algo que yo entro en el espacio sagrado, pero mi vida sigue igual. Se supone que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio en mi vida. Y eso es el enfoque que el Eterno le da al espacio sagrado. Un lugar en donde vamos a refrescar nuestra mente, aliviar nuestro corazón, pero no vamos a salir igual. Tenemos que salir distintos. Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 13. Mi hermana Nancy, ya que estás de vuelta, ¿puedes leerlo? O si no, quien lo tenga. Quien lo tenga, Primera de Reyes, capítulo 6, verso Lo, 13. lo, lo tengo, pastor. Bueno, mi hermano, ¿puedes leerlo? Lee Yo, del 12 al 14. 12 al 14. Referente a esta casa que tú estás construyendo, si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observas todos mis mandamientos y vives por ello, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice
a David tu padre. Yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir la casa. Amén. Miren, otra evidencia. ¿Qué es lo que el Eterno, para qué crea el Eterno los espacios sagrados? Porque Él quiere habitar entre nosotros. Pero ahora miren este pequeño detalle. ¿Qué le dice a Salomón? Le dice, si tú anduvieras en mis estatutos y hicieras mis decretos y guardes todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que le hizo a su siervo David. O sea, va a cumplir la promesa que le hizo a David. Pero está hablando de guardar estatutos, mandar mandamientos, poner por obra sus decretos. Es decir, recuerden que el rey de Israel es un representante del pueblo y también tiene que ser el ejemplo a seguir del pueblo. Si el rey guarda los mandamientos, el pueblo va a guardar los mandamientos y se va a generar un espacio, o vamos a decir, una atmósfera en la cual el Eterno puede habitar entre su pueblo. Miren lo que estamos viendo aquí, podemos decir, este precedente. Dice, yo voy a habitar entre ustedes, pero siempre y cuando que el rey guarde los mandamientos, los decretos y los estatutos del Eterno. No solo para que cumpla el Eterno con la promesa que le hizo a David, sino que también para qué, para que habite, dice en el verso 12, con los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo, dice. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a estar entre nosotros mientras guardemos sus estatutos, sus preceptos y sus decretos. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo hacía omisión a los estatutos y los mandamientos? El pueblo, el Eterno se apartaba del campamento. ¿Pero por qué? Porque no habían las condiciones de Kedushá, las condiciones de santidad para que el Eterno pueda habitar entre nosotros. Miren este precedente contracultural, porque cuando hablamos de los espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente no había santidad, no se hablaba de santidad, no se hablaba, como les decía, de que había un arrepentimiento en la persona, un cambio en la persona para que pudiera estar en la presencia de su Dios. Bastaba con llevar una ofrenda y listo, mientras que el Eterno dice, sí, me van a traer ofrendas, pero la intención del corazón es lo más importante. ¿Y qué va a marcar la intención de nuestro corazón? Nuestra obediencia. Así que acá tenemos otro precedente de que el Eterno crea los espacios sagrados ¿para qué? Para habitar en nosotros. Pero ahora nos deja ver un poquito más las condiciones para que Él pueda habitar entre medio de nosotros. Esto es algo bien interesante. Vamos a ir ahora a otro, Apocalipsis. Vamos a ir a los escritos del primer siglo. Vamos a cambiar vamos a cambiar de tiempo y nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21, porque acá también está el mismo precedente. Vamos a ver lo mismo. Capítulo 21, verso 3 al 4. Familia Migueles, ¿puede leerlo? O si no, la familia Gómez. El que lo tenga de los dos puede leerlo. Perdón, ahí, Shalom, amado. Me dice 21 ¿cuánto? 21 del verso 3 y 4. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai mismo estará con ellos como Adonai. Enjugará Adonai todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gracias, mi hermano. Miren, qué interesante. Juan está citando lo mismo que se citó en Primera de Reyes, que se citó en Éxodo, capítulo 29, en donde ¿qué dice?
que el Eterno habitará en un tabernáculo con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea, miren, en el fin de los tiempos, el Eterno quiere que su espacio sagrado sea que restaurado. ¿Por qué? Porque Él quiere que habite, Él quiere habitar con su pueblo. ¿Qué nos está enseñando aquí? Y esto lo vimos con Caos y Cosmos, familia. El Eterno quiere restaurar el orden perfecto de Génesis capítulo 1, capítulo 2, en donde Él caminaba con la creación, en medio de la creación, en medio de la humanidad, y nosotros caminábamos con Él, lo escuchábamos, porque vemos que Adán lo escucha al Eterno, el Eterno tiene un diálogo personal con Él. Wow, el Eterno quiere que volvamos a ese espacio sagrado que es el gran Edén, el jardín del Edén. Entonces, miren, Juan está citando lo mismo, nos está marcando el mismo presente, que va a llegar un punto en el final de los tiempos en que el Eterno habrá un tabernáculo. Miren, compara la Nueva Jerusalén como el tabernáculo de Dios para que habite Él entre los hombres. Y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Wow, familia, es importante estudiar los espacios sagrados. Y el espacio sagrado por excelencia, ¿cuál es, familia? ¿Qué hemos marcado como precedente? Es el templo, la casa de Dios. Por eso no podemos descartarlo, familia. Que no lo vamos a entender, no importa. Ezequiel dice que es un mandato para Israel. Si hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón, si yo me avergüenzo de toda mi vieja vida y realmente hay un cambio en mi vida, voy a enfocarme. ¿Por qué? Porque en el espacio sagrado el Eterno me permite conocer su carácter, quién es Él y al Dios que le estoy sirviendo. Entonces, es lo que está diciendo Juan, va a llegar un punto que todas las naciones, toda la humanidad va a retornar a este espacio sagrado, porque Dios quiere habitar entre medio de vuelta, como lo hizo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en medio de toda la creación. Vamos a Ezequiel, capítulo 37. Vamos a andar por varios versículos, marcando este precedente, familia, para entender la importancia de los espacios sagrados, de entender el cómo yo tengo que proceder. Y ya estamos viendo una característica. Tiene que haber obediencia en mí. Tengo que ser obediente, porque obviamente se lo pide a Salomón, pero recuerden, el rey de Israel, el príncipe de Dios en la tierra, es, digamos, el ejemplo que tiene que seguir el pueblo. Y esto lo vemos cuando estudiamos los reyes. Cuando vemos que un rey era bueno y guardaba los mandamientos de Dios, todo el pueblo guardaba los mandamientos de Dios. Pero cuando se levantaba un rey malo que iba en contra de la voluntad de Dios, todo el pueblo se descarriaba y iba detrás de los dioses de ese rey. Ahora entendemos por qué le dice a Salomón, si tú guardas los mandamientos, yo habitaré con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo haría lo que Salomón haría, guardar los mandamientos. Entonces, esto nos tiene que enseñar ahora cuál va a ser el rol, propósito y función de Yeshua cuando venga como rey. ¿Y qué se nos va a demandar a nosotros cuando Él sea rey? Un cambio en nuestras vidas para poder entrar al espacio sagrado y salir como una persona distinta de ese espacio sagrado. Wow, interesante. Algo que eso lo estoy asociando ahora, familia, mientras más profundizamos en las escrituras. Vamos a Ezequiel, capítulo 37. Vamos a seguir el capítulo 37. Vamos a seguir el verso 27-28. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 37. ¿Puede ser mi hermano Ramón que lo leas? Sí, mi hermano. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Adonai, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Amén. ¿Puedes leer el verso 26? Sí. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Amén. Amén. Miren lo que dice. Dice que Él pondrá su santuario entre nosotros
para siempre. O sea, no es lo mismo que está diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 21, con otras palabras, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Porque él quiere, ¿qué quiere? Verso 27, estar en medio de ellos en mi tabernáculo, y dice que va a hacer eso, que él va a santificar el pueblo. Ser santo, ser K2, significa ser distinto, ser apartado para Dios. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los espacios sagrados fueron creados, el Eterno los creó para que realmente nosotros seamos una persona totalmente distinta, que haya una nueva creación, que vaya conforme a sus patrones de santidad, a una persona justa. ¿Y qué habíamos aprendido, familia, que era una persona justa? Cuando hablamos de justicia y bondad, ¿qué era una persona justa? Una persona que guarda mandamientos. Muy bien, mi hermano. ¿Y de dónde obtuvimos esa conclusión? Es de un verso bíblico. ¿De dónde estaba, familia? ¿Dónde estaba? ¿Dónde dice en la Biblia que una persona justa es la que guarda los mandamientos? Y está en el Nuevo Testamento, en los escritos del primer siglo. Cuando definen a quién. A ver, familia, Lucas, capítulo 1, versos 7 y 8, dice que Zacarías y su esposa eran personas justas, que guardaban los mandamientos de Dios y eran irreprensibles. Ahí está el precedente bíblico de lo que es una persona realmente justa ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Al decir que Él quiere poner su tabernáculo entre medio de nosotros y habitar entre medio de nosotros, y enseñándole a Salomón de que tiene que guardar los mandamientos para que el pueblo guarde los mandamientos, entonces Él dice, yo voy a hacer a mi pueblo justo, un pueblo distinto a las naciones. Los lugares santos o los lugares de espacio sagrado para el Eterno son importantes, sí, porque marcan la relación entre el Eterno y nosotros, pero es una relación en la cual nosotros tenemos que generar una atmósfera adecuada, una atmósfera de santidad, una atmósfera en donde eso se logra a través de la obediencia, porque los mandamientos tienen el propósito y la función de corregir nuestras vidas y de conocer el carácter de Dios, de cómo Él quiere que seamos. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente, como les decía, ¿qué pasaba con las deidades? El pueblo se justificaba en sus dioses porque sus dioses hacían cuanta locura, el pueblo hacía cuánta locura. Entonces, hay un micrófono abierto. A ver, ahí está, ahora sí. Entonces, ahora vemos cómo el Eterno entonces está marcando este precedente. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente las personas se justificaban en sus dioses con sus malas conductas, mientras el Eterno dice no. Los mandamientos van a servir para que ustedes puedan conocer mi carácter y ustedes conducirse como yo me conduzco. Un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios santo, en donde no hay ninguna depravación, sino que el Eterno dice, hay santidad, hay kedushá, hay algo que los va a hacer distintos a las naciones. El Dios de Israel no es para que nosotros nos justifiquemos, sino que para que nosotros nos parezcamos más a Él en cuanto a su carácter. Entonces, yo quiero conocer el carácter de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar los mandamientos, estudiar el templo, estudiar esos espacios sagrados que el Eterno nos ha dejado, para que eso empecemos a ver cómo eso empieza a cambiar nuestras vidas. Vamos a marcar otros precedentes, familia. Vamos a ver también que hay una condición, un patrón, que no va a cambiar ni que cambió. Vemos el patrón, se empieza a revelar cuando se le habla a Salomón de que Salomón tiene que guardar los mandamientos. Pero vamos a volver a Primera de Reyes, vamos a volver a Primera de Reyes y vamos a leer los versos del capítulo 6, los versos 11 y 12. Mi hermana Ana, ¿los puedes leer? ¿Me escuchas? Sí, le escucho, mi hermana. Bueno.
Ya lo estoy buscando. Ahí estaba en Primera de Reyes, ahora me fui. A ver si lo tiene otro que más rápido para no perder tiempo. Primera de Reyes, discúlpeme, pastor, ¿cómo? 11 y 12. Pero ¿qué capítulo? Capítulo 6. Ah, 6, ya lo pasé. Bueno, disculpen, Sí, sí, mi disculpen. hermana, tranquila, no se haga ningún problema. Bueno, hay 6, 6, 11 y 12. A ver, acá está. Y ese, Bueno, ese, y sí, vi, mi hermano. ¿comienzo? Sí, sí, por favor. Bueno, y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con la relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo y mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. ¿Sigo? No, está bien ahí, hasta ahí está bien. Entonces vemos que ahí habíamos marcado una condición. ¿Cuál es la condición? La obediencia de los mandamientos. Obviamente se lo está marcando a quién, al rey Salomón. Porque recuerden, el rey Salomón es el modelo a seguir del pueblo. El rey de Israel en la tierra, el príncipe de Dios, es el que va a marcar el ritmo de la sociedad. Si el rey guarda los mandamientos, el pueblo guarda los mandamientos. Miren lo que dice Amén. Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37 de vuelta. En los versos 24 y 25. Miren lo que dice. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos. Y esto está hablando del Mesías, dice. O sea, esto no es algo que nos está marcando. Vemos que no cambió en la época del primer templo, no cambió. Pero tampoco esto va a cambiar cuando Mesías regrese, cuando Yeshua regrese como el rey de Israel, el príncipe de Dios, el rey de Israel en la tierra. Miren lo que va a suceder, dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y esto está hablando de Ezequiel y está hablando a futuro. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y estatutos guardarán y los pondrán por obra. Le está diciendo al pueblo, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Está hablando de Yeshua. Sabemos que esta condición que se establece en primera, que marcamos el precedente en Primera de Reyes, capítulo 6, versos 11 y 12, vemos que al finalizar de los tiempos, también va a suceder lo mismo. Va a venir a reinar Yeshua y para que se genere la atmósfera, para que el Eterno habite entre nosotros, dice que va a estar el siervo, su siervo, el rey del linaje, el rey de David, y que dice que todos guardaremos sus pactos, sus mandamientos y sus estatutos. Vamos a Levíticos 26, porque esto está también en la Torá. Vamos a ir a Levíticos 26 y vamos a leer del verso 3 al 12. Y me quiero invitar a Jorge, ¿puedes leerlos? Levíticos 26, ¿cuánto? Del verso 3 al verso 12. Espera que cambio la Biblia porque estoy con la de jubileo y no me da. Ah, bueno, mi hermano, sí, tranquilo, tranquilo. Sí, hay unas que no son distintas. Levítico 3, ¿cuánto? 26, perdón, 26, del verso 3 al verso 12. Si puede pasar a otro porque esta Biblia que elegí tampoco.
Bueno, mi hermano. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? Yo lo tengo. Bueno, mi hermana Ana María, por favor, si lo puede leer. Sí, cómo no. Si anduvieres en mis decretos y guardarais mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a las vendimias, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, como de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueses su siervo, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren, familia, en Levítico, en la Torá nos dice, en Levítico 26, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo que estamos hablando, de que hay una condición para estar dentro de esos espacios sagrados, en donde dice el Eterno que si anduviereis en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestras lluvias en su tiempo, o sea, la bendición. Estaremos viviendo en el jardín del Edén. Y miren qué interesante, porque el verso 2 dice, guardas mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. Wow. Está hablando del santuario, de tener en reverencia el espacio sagrado. Por ende, ahora entendemos por qué el Shabbat es un espacio sagrado, familia. Si yo guardo Shabbat, si yo guardo el día de reposo, quiere decir que yo tengo que reverenciar el santuario. Si yo no reverencio el santuario, ¿cómo voy a estar guardando el Shabbat? Van de la mano, familia. Yo no puedo descartar el estudiar el templo, conocer el santuario, procurar que sea levantado entre medio de nosotros un santuario. Porque si no, no estaría cumpliendo la Torá, porque es un mandamiento para Israel de que, que levantemos un santuario para él, para que él pueda habitar entre medio de nosotros y nosotros habitar con él. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, guardo Torá y no estoy procurando que se levante el santuario? O mínimamente conocer cómo se manejaba el santuario para yo replicarlo en mi vida diaria. Pablo sabía esto. Pablo a los corintios les decía, recuerden, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Miren, familia, es esto. Somos un espacio sagrado. Si yo me manejo en una conducta moral, ¿por qué? Porque los mandamientos tienen la función de enseñarnos lo que es moralmente correcto delante de la presencia de Dios. O sea que si yo cumplo con estos requisitos, con estas, podemos decir, con esta condición de generar el ámbito santo en donde la pureza moral predomina, que eso resulta de la obediencia de los mandamientos, como hemos podido ver, o sea, el Eterno dice, yo quiero habitar con ustedes, pero yo necesito que ustedes me obedezcan. Yo necesito que ustedes tengan una conducta pura y moral, porque mi santidad es tan santa que yo no puedo asociarme con el inicuo. Yo no puedo asociarme con el que anda en malos caminos.
Yo no puedo habitar junto con alguien que está en inmoralidades. Es lo que el Eterno nos está marcando como precedente. Algo que no conocíamos, familia, y nosotros creíamos que en todo momento Dios podía estar entre medio de nosotros. Sí, es lo que Él quiere en el futuro, pero mientras tanto nosotros tenemos que trabajar en procurar en levantar un santuario para Él, ya sea un santuario físico, pero también qué hay de mi vida, qué hay de mi forma de conducirme en la vida. Miren lo que dice Pablo. Pablo entendía muy bien esto, de que había una, podemos decir, una condición que era lo moral. Por eso le vamos a dedicar un tiempo adicional a esta esfera en determinar lo que es la pureza moral y la pureza ritual. Porque es algo que vemos que es importante, que hemos marcado un precedente de que es importante la pureza moral. En donde ahora entendemos la gran diferencia con los espacios sagrados del antiguo Medio Oriente. Porque en el antiguo Medio Oriente lo moral no importaba, es más, se fomentaba la inmoralidad en los espacios sagrados, mientras que el Eterno en sus espacios sagrados fomenta que una conducta moral y correcta. Pablo entendía esto, muy bien lo entendía y él se los expuso a los de Corintios, en donde era muy difícil, y esto es bien interesante porque cuando nosotros entendemos el contexto del pueblo de Corintios, era muy difícil mantener la pureza ritual en una sociedad que era un caos familiar, en donde se adoraban a dioses con orgías, con sacrificios humanos, con una serie de locuras que se hacían en el mundo romano. Imagínense ahora Paulo hablando de espacios sagrados, marcando un precedente contracultural en donde ahora los nuevos creyentes en el Mesías, tanto judíos como gentiles que se aferraban a la fe, ahora tenían que tener la misma condición moral. Recuerden que en Éxodo se nos enseña en esta porción que la misma ley es para el extranjero como para el natural. Entonces, es interesante que Pablo está usando y marcando este contraste en el mundo de los corintios, que para ellos era mantener la pureza ritual, era muy, vamos a ver que era muy difícil, porque vamos a ver en la clase que viene cómo la pureza ritual, en dónde afectaba, que era simplemente en el templo, pero fuera del templo era muy difícil mantener la pureza ritual, pero sí Pablo hace énfasis en la pureza moral. Y él va a ser bien claro con esto. Vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios para finalizar, familia, y entender el propósito de un espacio sagrado. ¿Por qué tiene que ser importante para nosotros? ¿Por qué tiene que ser importante el santuario? ¿Por qué tiene que ser importante conocer el servicio en el santuario, familia? No es un capricho, sino que vemos que hay algo ahí que nos va a enseñar a nosotros a mantener una vida conforme a la voluntad del Padre. Pablo lo sabía y por eso exhorta a los corintios a que sean un templo, no es que individualmente, sino que como comunidad, como congregación, como cajal, como iglesia, sean un templo para el Ruach HaKodesh. No es algo individual, es algo comunal. Cada uno tiene un rol, un propósito y una función, pero todos tienen que estar en el mismo sentir, tienen que estar en el mismo, podemos decir, cumpliendo con este requisito de la pureza moral. Entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versos 8 y 18 y 19. Quien lo tenga puede leerlo. ¿Quiere que lo lea? Bueno, mi hermana, ya si los tienes a mano. Sí, lo tengo. Bueno, 18, ¿no? Sí, a ver, 6, 18. 6, 18 y 19. Y 20 Perfecto. también. Bueno. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad
pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Miren lo que dice, miren cómo empieza. O sea, él dice, son el templo, son, no es que sos, son el templo. O sea, le está hablando a la comunidad de Corinto. Pero es interesante cuando dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometere está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, ¿de qué está hablando Pablo acá? Cuando él está hablando del contexto del templo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿está hablando de qué? De las conductas morales. O sea, yo quiero ser parte del templo del Espíritu Santo, mi vida tiene que ser a través de una conducta moral. ¿Y saben cómo empieza esto? Miren, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son más lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? En el mundo antiguo hay muchas cosas que se podían hacer, pero todas me edifican. No solo hay cosas que está diciendo Pablo de que son cosas que, por ejemplo, que uno sabe que esto es idolatría a otro Dios o que eso es una conducta inmoral, sino que también está hablando de esas pequeñas cosas que quizás nosotros no consideramos inmorales. Dice, todo me es lícito, pero todo me edifica. O sea, todo va a ser para que yo esté en una conducta moral. Y es interesante porque Pablo, cuando habla del templo del Espíritu, está hablando de lo mismo que el presente que marcamos, obediencia. La obediencia va a marcar en la persona una conducta de pureza moral. O sea, miren, acá está la gran diferencia entre el mundo del Antiguo Medio Oriente y sus espacios sagrados y los espacios sagrados de Dios. En donde, si yo quiero ser parte de esos espacios sagrados, tiene que haber un cambio en mi vida. No puedo seguir igual. ¿De qué es un desafío? Sí, porque miren, los corintios estaban alrededor de una sociedad que era caótica, pero tenían el desafío de ser un templo en ese lugar, como comunidad, y diferenciarse del resto por su conducta moral y no seguir las inmoralidades fomentadas por Roma. Y les dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Por qué? Porque hay pequeñas cositas que quizás al parecer no son inmorales, pero terminan llevándonos a la inmoralidad. Y un ejemplo, familia. Escuchar música secular, ¿es malo? No. No, Excepto que la No, música sea explícitamente algo que fomente la inmoralidad. Pero, por ejemplo, escuchar, y acá se va a marcar mi edad, José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿Es mala esa canción? no, y No, pero no, ¿me edifica? no. no, ¿Y qué pasa cuando yo me empiezo a enfocar en cosas que no me edifican? Me corro, me voy perdiendo la Exactamente, santidad. Sí. exactamente, me voy desviando y voy perdiendo el rumbo. Y voy perdiendo el rumbo. Por eso Pablo les dice, ojo, hay cosas que sí son muy evidentes, que son inmorales, de esa huyan. Pero también hay pequeñas cositas que no lo parecen, pero terminan desviándonos. Y esto me hace acordar, y ya lo he compartido antes, en un ejercicio en el ejército o en Gendarmería Nacional que les hacen en los movimientos, que es la navegación por coordenadas. Se les da una brújula, un papel, y se les da una serie de coordenadas en grados, minutos y segundos y centésimas de segundo. Un segundo que se desvíe puede terminar en un error de kilómetros. Entonces, ahora entendemos por qué Pablo está hablando del templo del Espíritu, de conductas morales y diciéndoles desde un principio, de una forma delicada. Miren, hermanos de Corintios, hay cosas que son lícitas, sí, que parece que no están mal, pero cuidado, porque eso va a terminar haciendo que en mis coordenadas me pierda en un segundo
o calculen mal un segundo y terminen en una distancia totalmente alejada. Un segundo se puede traducir en un desvío de kilómetros, familia, y terminar perdido en el medio del monte o del campo. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Y habrán dicho, uy, el hermano es bastante... Sí, es con la música que me crié, con José Luis Perales, con Juan Gabriel. Sí, hay música que, wow, sí, melódicamente es muy linda, pero me edifica. ¿Y qué va a terminar pasando? Ah, no, sigo escuchando esa música y ¿qué va a hacer? Voy a terminar desviándome después. Uy, ¿por qué estoy tan lejos del camino en el cual estaba caminando? Y porque hubieron cositas que me distrajeron. Cierro paréntesis y continuamos con... Ese era un ejemplo, familia, de lo que Pablo está hablando a los Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Capítulo 6, del verso 14 al 18. 14 Puede dice. leer, a ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? Yo lo tengo, Bueno, mi yo lo hermana. tengo. Bueno, mi Di- hermana, si quiere leerlo, disculpe, bueno, sí, no hay problema, mi hermana. no unáis en yugo desigual como los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, Amén, amados, amén, ya amén, está. amén. Era el verso 18. Gracias, mi hermana. Perfecto. Wow. No, pues, Miren, una vez más, Pablo está en una segunda carta a los Corintios, les está recordando, ustedes, ya no les dice son templos del Ruach HaKodesh, le está diciendo ustedes y que son templos de Dios. O sea, le está haciendo con una pregunta retórica, está diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, recordemos que en Primera de Corintios, capítulo 6, le está diciendo que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y ahora le está diciendo, lo está confrontando diciendo, ¿cómo puede el templo de Dios tener una asociación con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. O sea, ahora está hablando con... ¿Qué está haciendo Pablo? Está trayendo una exhortación, sino que cuando vemos en 1 Corintios es como un consejo, como algo, como una corrección leve. Pero ahora Pablo está usando un vocabulario más fuerte diciendo, ustedes son templo de Dios. Si en el templo de Dios no hay asociación con los ídolos, entonces ustedes ¿qué hacen asociando ídolos? Y recordemos que en Corintios hubo un problema dentro de la congregación de Corintios. ¿Y cuál fue este problema? La inmoralidad. Había alguien que estaba fomentando el incesto, que venía con su bagaje de la tradición romana y lo estaba sincretizando. ¿Y qué había hecho la congregación? Había mirado hacia otro lado. Y Pablo los tiene que exhortar diciendo, saquen a esa persona de la congregación. ¿Cómo pueden ustedes estar en silencio cuando se supone que ustedes son el templo de Dios? Y por eso los está exhortando aquí con este juego de preguntas en donde pone, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el Mesías y Belial? O sea, con el inframundo, con lo que Belial era un demonio de los griegos. O sea, hay un dios del inframundo. O sea, ¿qué relación hay? No hay ninguna relación. ¿Qué hay entre, o qué puede haber entre el creyente y el incrédulo? Hay una diferencia, no puede haber una sincretización, o sea, porque bueno, vos me respetás, yo te respeto. No, dicen, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría, huyan de la inmoralidad.
Por eso él los confronta y les dice, saquen a ese inmoral de la congregación. La congregación no puede dar vista ciega. Y el verso 16 es bien fuerte, le dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. No hay ningún tipo de acuerdo. Entonces ahora entendemos esas palabras de Pablo cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque es el principio de caer uno, como les decimos, de desviarnos. Y cuando menos nos queremos dar cuenta, uy, mi vida está un poquito inmoral. ¿Pero es por culpa de qué? ¿De Dios? No, es por mi culpa. Porque me enfoqué en cosas que no me edifican. Pues lo mismo estaba sucediendo con los corintios. Y Pablo está trayendo esa corrección. Y ahora entendemos la importancia de los espacios sagrados, familia. Los espacios sagrados nos enseñan a mantenernos en una conducta de pureza moral, en una conducta en donde estamos auditando en todo momento. Esto me es lícito, pero me edifica. Esto va conforme a las escrituras. Aunque haya cosas que ante nuestros ojos parecieran, no, pero eso no está tan mal. Ok, pero la pregunta es, ¿me edifica? Y los espacios sagrados, el Eterno, por lo que vemos, y hemos marcado el precedente bíblico, es el precedente de que cambian nuestra forma de vivir. Exactamente, mi hermano Ramón, demostrar amor al Eterno en obediencia. Exactamente. Y esto no se trata de salvación, familia. La obediencia no tiene nada que ver con salvación. Porque la salvación es un regalo de Dios, y esto lo hablamos cuando hablamos de la gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo que no lo merecíamos, que el Eterno sabe que no va a haber forma de que se lo devolvamos a ese regalo, pero que Él espera como un rey y nosotros sus vasallos, que nosotros como siervos valoremos ese regalo que Él nos dio y que por amor, por reciprocidad, como dice nuestro hermano Ramón, le demos obediencia, mínimamente nos esforcemos en obedecer sus mandamientos, en tener que estar corrigiendo nuestras vidas, porque para eso vino el Mesías, para iluminarnos con la luz de la Torá, con el carácter de Dios, y ahora nosotros vernos confrontados en, wow, ¿cuál es el estilo de vida que estoy llevando? Ahora entiendo por qué los espacios sagrados son tan importantes, y por eso, por qué tenemos que ser muy celosos a la hora eh, de entrar en estos espacios sagrados, en el Shabbat, en los tiempos de las festividades. Son microcosmos, son pequeñas representaciones que hoy podemos ir haciendo como ensayos de estos espacios sagrados. Ahora entendemos que si yo participo en un Pesaj, participo en una fiesta de Shavuot, en una fiesta de tabernáculos, no es porque es una fiesta y bueno, hay que ir y hay que estar. No, familia, tiene que haber algo dentro de mí que haga que yo quiera estar y que haya una intención correcta. Yo no puedo ir porque ir y por ser parte o porque, oh, qué lindo una fiesta. No, todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es? De que haya un cambio en nuestras vidas. Si yo entro en un tiempo sagrado y no hay un cambio en mi vida, ¿de qué sirvió? Hice lo mismo que hacían en el antiguo Medio Oriente. El Eterno, ¿qué quiere? En todo momento nos está marcando. Los espacios sagrados son para marcar una diferencia. Los espacios sagrados son para que ustedes puedan conocer su corazón, cambiarlo y generar esa atmósfera en la cual el Eterno pueda habitar entre medio de nosotros, a pesar de que haya caos alrededor nuestro. Es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. Ustedes fueron llamados a ser luz, y cuando decimos nosotros esa frase también tenemos que meditar en esto, que hemos sido llamados a ser luz en medio de las naciones, en medio del caos. ¿Ok? ¿Qué representa el ser luz? Vivir una vida conforme a los mandamientos y tener una conducta de pureza moral intachable, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y eso es lo que el Eterno nos enseña de los espacios sagrados. Y por eso ahora me entienden por qué me apasiona estudiar el templo, por qué me gusta enseñarlo, por qué quiero seguir aprendiendo más, porque ¿saben qué, familia? A mí eso me ha ayudado
a verme en un espejo, a entender estas palabras de Pablo y empezar a hacer esas correcciones en mi vida. ¿Que han sido fáciles? No, porque tengo que lidiar con mi yo, tengo que lidiar con lo que yo creo, con el mundo en el que vivo, pero me he animado a hacerlo. Que a buenas y primeras me ha salido bien, no, familia. Muchas veces he tropezado y he tenido que volver a empezar, pero siempre mi mirada está en que no, tengo que forzarme, porque ya tengo el regalo más grande que es la salvación. Así que yo los animo, familia, que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo. Vamos a hacer una clase adicional para definir bien estos términos de pureza moral, pureza ritual, de no confundirlos, porque muchas veces nosotros consideramos que muchas veces los rituales, la pureza ritual, para nosotros muchas veces si no definimos esto se puede transformar en algo moral y no es así. Lo ritual es ritual y lo moral es moral. Entonces ahora tenemos que definir todo esto y eso lo vamos a dar en esta clase extra la semana entrante sobre pureza moral y pureza ritual en los espacios sagrados. Así que lo dejamos hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio. Así que nos vemos la próxima semana con una clase extra de lo que es este tema, espacios sagrados. Y familia, nos vemos la próxima semana. Shalom, familia. Bendiciones. Shalom.